Mañana se cumplen 8 años del Ni Una Menos y todos y todas estamos extremadamente preocupados por lo que podemos definir como una epidemia de femicidios, de violencia de género. La verdad es que pasan los años y los números en estos casos no descienden. Para analizar en qué escenario estamos hoy en la República Argentina, ya recibimos a Leila Aidar. ¿Cómo estás, Leila? Hola, Vero, ¿cómo estás? Y a Natalia Gerardi. Ella es directiva del equipo latinoamericano de género y exactamente. Justicia muchas y género, gracias, muchas gracias. ¿Cómo estás, Natalia? Muy bien, gracias por invitarme. Decíamos, lo definimos como una epidemia porque sabemos que los números son extremadamente alarmantes. Todos los días en este noticiero y permanentemente nos enteramos de casos de violencia, sin contar aquellos que no llegan a las noticias o que no llegan a la justicia, que no se denuncian. ¿En qué situación estamos hoy? Creo que lo describís muy bien, una situación grave porque no cambia sustantivamente. Porque en 8 años de estadísticas sostenidas oficiales generadas por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, vemos que los números de femicidio no se reducen. Por el contrario, en algunos casos ascienden o se mueven muy poquito. Y eso es preocupante porque se viene haciendo mucho y sin embargo eso no es suficiente. No solamente porque los números de femicidios son extremadamente altos y preocupantes, sino porque hay antes de eso un montón de otras violencias que se denuncian y que donde no alcanzan las medidas de protección, o que no se denuncian porque no se confía en las instituciones, o tal vez ni siquiera se sabe dónde recurrir. Todo eso nos tiene que llevar a la reflexión acerca de todo lo que falta por hacer, todo aquello que hay que seguir haciendo, en lugar de generar desesperanza por lo que no ha funcionado, ¿no? Claro. Mejoremos lo que no ha funcionado porque todavía queda mucho por hacer. Justamente eso hablábamos fuera de cámara cuando la recibí y le preguntaba si sentía que había este avance contra los derechos de las mujeres, contra los derechos que se habían conquistado, si era pura y exclusivamente de la derecha, y me dijiste no es solamente de la derecha. No, claramente, creo que sin duda hay algunos sectores más vinculados con el espectro de la derecha que tiene mucha mayor resistencia y oposición a la igualdad de género, al discurso de los derechos en general. Pero me parece que atribuir solamente a ese sector la mirada cuestionadora respecto de las políticas de igualdad de género es problemático porque pareciera desresponsabilizar a todo el resto. Todas las demás personas, todas las personas que tienen funciones públicas, responsabilidades políticas y en la sociedad en general tienen roles para cumplir y responsabilidades que seguir activando respecto de las políticas para la igualdad de género. Justamente el año que cumplimos 40 años de democracia, tenemos que fortalecer la idea de que la democracia tiene que incorporar a las mujeres en toda su diversidad, pero en todas sus dimensiones. Y una sociedad que sigue sosteniendo estos niveles de violencias, estos niveles de desatención a la problemática, con poco financiamiento en los gobiernos municipales y provinciales, esta mirada tan crítica al Ministerio de las Mujeres, que sin duda tiene mucho para mejorar, pero que ha instalado la problemática a un nivel de política pública del más alto nivel de una forma incuestionable. Bueno, todo eso tiene que seguir. Hay candidatos. El caso de Amalia Granata, hace horas nada más, en la provincia, candidata en la provincia de Santa Fe, ella hacía referencia al programa Menstruar, que tiene que ver con los derechos de las mujeres y con hablar de algunas cuestiones que aparecen siempre invisibilizadas. Y en el análisis de ese programa, abiertamente piden cerrar el Ministerio de la Mujer. Digo, también son antecedentes que hay que empezar a prestarles atención. Es como que se mezcla todo, ¿no? Claro. Y se banaliza todo. Yo entiendo que hay políticas que tienen distintos niveles de urgencia, de relevancia, de importancia y también digamos, en términos de cuánto define la vida y la muerte de las personas. Pero en sus diferentes niveles, todas de las políticas que promuevan la autonomía de las mujeres, la participación de niñas, adolescentes, jóvenes en la vida social, educativa, bueno, tienden a mejorar su autonomía y fortalecer su autoestima, su autovaloración, justamente para prevenir las violencias. Entonces, mezclar todo, banalizar los discursos, no ayuda al objetivo más grande. No podemos pensar solamente en los femicidios si queremos terminar con los femicidios. Es que justamente, ¿no? Tomando lo que decís, banalizar un poco, banalizar la lucha del feminismo, es también una manera de dejarlo de lado y desacreditar también las conquistas, porque me parece que en esta mezcla que se hace es como que, bueno, termina todo como disipado, como que nada tiene mucha trascendencia ni mucha importancia, pero digo yo,
a lo largo de la historia, hemos visto, de la historia de la humanidad, que cada vez que hay una crisis, las que más sufren son las mujeres, disidencias, niños y niñas. Digo, es la parte que peor se la lleva, siempre, en guerras, en situaciones. Entonces, cualquier situación, por más liviana que parezca, la mujer carga con la peor parte, digamos. Por eso es la economía, por eso hablamos de la justicia. Bueno, ni hablar, este año la consigna es justamente la justicia, ¿no? Esta justicia injusta, patriarcal, misógina, con poquísima perspectiva de género, en muy pocos casos. Digo, hay una mirada de la justicia que no mira directamente, me parece. Bueno, eso lo vemos en todo el país, ¿no? También, y cuando pensamos cómo tiene que mejorar la respuesta del Poder Judicial, hay que pensarlo, yo creo, a través de los casos, a través de las experiencias concretas de mujeres, de niñas, adolescentes, de muchas personas. Ahora estamos hablando de las mujeres y de los femicidios, ¿no? De las identidades de género femeninas y los femicidios, travesticidios, transfemicidios. Pero, por supuesto, podemos mirarlo a través de diferentes lentes. Hablando de esto, miremos aquella cantidad de mujeres que han ido a buscar ayuda. Hay un montón de barreras. Primero, saber qué hacer, dónde ir, animarse a hacerlo, vencer los obstáculos subjetivos, emocionales para ir a buscar ayuda. Cuando buscas ayuda, la respuesta tiene que ser más efectiva. Y esa mayor efectividad hay que reclamársela no solo al Poder Judicial, sin duda al Poder Judicial, pero también en coordinación con las políticas públicas. Sin acompañamiento emocional, sin autonomía económica para sostenerse a lo largo de ese proceso, es muy difícil que una denuncia lleve a buen puerto. Es apenas el inicio de un proceso. Miremos el caso hablábamos también hace un rato, de María Esperón Aquino, en el pueblo, en la ciudad de Cañuelas, provincia de Buenos Aires. ¿Cuántas decenas de denuncias, cuántos pedidos de que se investigue el intento de femicidio como eso y no como lesiones leves, solo porque su hijo la salvó del asesinato en un primer momento? Y esas cantidad de pedidos de ayuda cayeron en la nada porque no se empezó a investigar mejor, porque no se le dieron medidas de protección y porque la terminó matando pocos días después del 8 de marzo. Bueno, a través de esos casos podemos mirar las fallas estructurales de un sistema de administración de justicia que involucra mucho más que solo al Poder Judicial. Violencia vicaria. Es un término que no es muy conocido, pero que se está empezando a escuchar, que hay que darle trascendencia, ¿no? Y es de vuelta lo mismo, aquellas mujeres que van a hacer una denuncia a la justicia para proteger a sus hijos y que terminan siendo criminalizadas, ¿no? Es como una situación también, digo, y uno empieza a buscar casos puntuales y dice, bueno, el caso Arcoíris, y un montón de madres más que sufren este tipo de situaciones. Hay muchos casos que hemos documentado, que hemos visto cómo frente a una situación de violencia en una pareja o con una expareja, los hijos, las hijas también son prenda de cambio, ¿no? Se usa a esos niños, esas niñas, para generarle un daño a la mujer. Y esa forma de violencia como de costado, ¿no? Como vicaria. Lastimo a uno para lastimarte a vos. Y eso sucede mucho y encontramos en muchísimos casos que analizamos durante el año pasado experiencias de mujeres que se encuentran entrampadas en una multiplicidad de procedimientos judiciales donde sienten que están peor que lo que estaban cuando empezó. Porque la denuncia que ellas hacen para tratar de resolver una situación que las afecta en su salud física, psíquica y sexual, bueno, resulta terminar en derivarse hacia procedimientos que las criminalizan o las persiguen o tratan de controlarlas a través del control de sus hijos e hijas. Entonces hay que mirar el tema en su totalidad, hay que mirar las diferentes dimensiones y hay que buscar articulaciones más integrales, ¿no? Para dar respuesta a todas las aristas que tiene. Gracias, Natalia, muchísimas gracias por estar acá. Gracias, Leila. Y me quedo con una última reflexión a propósito de lo que decías al principio, Natalia. Digo, todos tenemos que tomar conciencia de que hay microviolencias cotidianas y que esas microviolencias van desencadenando en esto que es un entramado donde las mujeres somos víctimas. No asumamos estas microviolencias cotidianas, digo, en el tránsito, en el lugar de trabajo, no las toleremos y claro que los hombres no las ejerzan. Muchas gracias. A vos.